Los Estados-nación surgen al principio del Renacimiento, esa fascinante época de la humanidad en la que se ha logrado las mayores cotas de libertad y derechos humanos y también el mayor desarrollo tecnológico y científico que ha conocido nuestra especie. Esos estados vinculados a las naciones, a la creación de naciones, suponen uno de los pilares vertebrales de la edad moderna y de la actual configuración del mundo. Una configuración que está intentando ser desmantelada ¿por quién? Bueno, pues por aquellos otros que fueron los grandes perjudicados con el inicio del Renacimiento y más concretamente aún con la aparición de estos estados-naciones. Podríamos denominarlos como la aristocracia, los señores feudales, luego las compañías de India, las grandes corporaciones empresariales oligopólicas, cuando no monopolistas. Estas son las que ahora mismo, estas grandes corporaciones, estos antiguos grandes señores feudales, estas minorías medievales son las que quieren ahora mismo imponerse otra vez, recuperar su antiguo esplendor y poder, y por eso son las que están directamente detrás de la destrucción de los estados-nación. Los estados modernos han conseguido, como he dicho antes, las mayores cotas de libertad y de respeto de los derechos fundamentales que ha conocido la humanidad, con muchísima diferencia. Esto supone que dentro del Estado-nación los ciudadanos, los antiguos súbditos, convertidos ahora en ciudadanos, gozan de una protección sin precedentes. Una protección desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista también de la seguridad personal y colectiva ante cualquier catástrofe o cualquier atentado o agresión en contra de su seguridad. Basta recordar que las cotas y los niveles de inseguridad personal, los asesinatos, los robos, en la Edad Media y en el resto de ese principio del Renacimiento hasta que se consolidan todos estos estados, eran espeluznantes. Vertebrados, al menos en el mundo occidental, en torno a ese viejo pilar que ya sustentó al Imperio Romano, el Estado de Derecho, se consolida esa seguridad jurídica imprescindible para que los ciudadanos puedan ser ciudadanos y no simplemente súbditos. Si exceptuamos los episodios bélicos que se producen en el seno de este mundo moderno, concretamente en el mundo occidental, el resto del tiempo los ciudadanos de este mundo occidental, de este mundo moderno, de este mundo renacentista, están perfectamente defendidos, o al menos defendidos en la medida de lo posible, de lo materialmente posible en cada momento. Esto ha sido así. Esto ha sido así hasta que de repente, con ocasión de un suceso innombrable, porque está completamente censurado en determinadas redes sociales, mediante un golpe de Estado, no global, pero sí que abarca especialmente a ese mundo antes llamado libre, el mundo occidental, se suspenden de golpe y porrazo todos los grandes avances conseguidos durante 500 años en términos de derechos humanos, de libertades y de seguridad jurídica, seguridad física. Este acontecimiento innombrable, ocurrido hace 4 años y de cuyos efectos aún estamos sufriendo las catástrofes económicas en primer lugar, pero también una catástrofe sanitaria hasta ahora oculta, supuso lo que parecía la consolidación del poder ya imposible de resistir de estos señores feudales retornados, de estas grandes corporaciones, de estas compañías de Indias, de estos grandes personajes, de estas corporaciones, megacorporaciones empresariales que están luchando por retomar el poder del antiguo mundo libre. Esta toma de poder trae consustancialmente una serie de aspectos secundarios pero extraordinariamente relevantes. Bien, puesto que se trata de volver al antiguo régimen, al régimen feudal, al régimen medieval,
y al régimen que como una especie de fantasma recorrió o se mantuvo a lo largo de muchas naciones de Europa una vez iniciado el Renacimiento, estos señores, estos grandes señores, necesariamente tienen que traer consigo y tienen que imponer el qué, pues la Edad Media. La Edad Media en todos sus tenebrosos aspectos y en ninguno de sus pocos pero existentes aspectos positivos y luminosos. Hemos vuelto a esa Edad Media y como parte de esa Edad Media aparece el qué, una feroz censura de los medios de comunicación para impedir que los ciudadanos puedan expresarse libremente y tener información clara de lo que sucede. Este es uno de los primeros pasos para que retornen a su vieja condición de súbditos. Vieja condición de súbditos aislados de otras de las noticias, de la información y de otras personas, y aislados no solamente en términos de información y sometidos a una propaganda feroz, sino también aislados, como se comprobó en este suceso innombrable de hace 4 años, mediante el aislamiento físico, en el que se retornaron a unas condiciones literalmente feudales, en las que los siervos, es decir, los antiguos ciudadanos, ya ni siquiera súbditos, sino siervos, estaban sometidos a la voluntad del señor feudal, que les impedía salir de su territorio, hasta que no tuvieran autorización de este señor feudal. Estaban adscritos esos siervos a la tierra, eran como los árboles y las plantas, como las casas, como el ganado. Pero no solamente se queda aquí este retorno a la Edad Media en estos aspectos, también en los aspectos formales desde el punto de vista de la superstición y de la mitología. Todo aquello que aportaba a la ciencia de verdad, la ciencia buena, la ciencia honesta, se viene abajo y se sustituye por una serie de mitos, de supersticiones, de consignas que no tienen otro objetivo nada más que servir a los intereses de estos señores, de estas grandes corporaciones, de esta nueva aristocracia feudal. Y es así que por ejemplo, la salvación del planeta se convierte en una especie de pseudo-religión, o, ¿por qué no?, de religión que condiciona la vida de los humanos. Lo condiciona desde el punto de vista de esos derechos y libertades, porque se le dice lo que pueden hacer y no pueden hacer, lo que pueden gastar y no pueden gastar. Se condiciona en términos de salud, porque muchas de estas consignas implican una subalimentación en la que prácticamente se hace imposible el disponer de carne, de pescado, de proteínas, de grasas de alta calidad. Y también esta mitología, esta nueva religión, sirve a un objetivo fundamental, que es acabar con ¿qué? Con la seguridad. La seguridad de los antiguos ciudadanos, la seguridad física, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica y física que se ve reflejada en ¿qué? Bueno, en lo que acaba de suceder en España hace apenas una semana. El objetivo final, cómo no, es abolir la propiedad privada de la plebe, de los antiguos ciudadanos convertidos ahora no ya en súbditos, sino en siervos. Y con la abolición de la libertad privada adquieren así la condición de esclavo, porque un esclavo es ni más ni menos que aquel que no tiene propiedad sobre ningún bien, incluida finalmente su propia vida. Este proceso, este tremendo proceso, que no consiste en otra cosa nada más que simplemente en el retorno del poder de esos señores feudales, de esa aristocracia medieval, y embutido todo en ese halo de superstición, de mitología, que hace que incluso los que quieren resistir a este retorno de los grandes señores, pues entren en el juego de esa superstición mitológica, de esos mitos de cómic, hablando de grandes élites superpoderosas, engrandeciendo el poder de estas élites, de estos señores poderosos, precisamente para que no ose nadie intentar hacer nada en contra de ellos, para que cualquier fórmula de resistencia individual o colectiva esté condenada al fracaso desde el principio, porque se parte ya de una posición de servidumbre, de impotencia, de indefensión. Esto es un hecho fundamental que explica el que
el que con tanta rapidez se estuviera imponiendo esta hoja de ruta de retorno del poder y de fin de todas las conquistas alcanzadas durante el Renacimiento. No tenemos nada más que fijarnos que se ha promocionado de forma perversa la confianza y la fe en la ciencia y en la tecnología. ¿Por qué? Porque se trata de que regresemos todos a nuestra vieja condición de analfabetos y supersticiosos siervos encerrados y confinados en aldeas que ahora se les llama ciudades de 15 minutos o que se les llama censura de todos los medios de comunicación. Se conquistan los estados modernos, estos señores feudales conquistan los estados modernos, desnaturalizándolos así por completo porque surgen precisamente como oposición y defensa frente a estos poderes aristocráticos, nobiliarios, casi podríamos decir que unos poderes de piratería de las grandes compañías de Indias, de las grandes corporaciones empresariales, de las grandes fortunas financieras que no manejan prácticamente ningún dinero propio, ahora ya, en aquellos tiempos sí, pero ahora ya no, sino que manejan el dinero de los demás, de aquellos a los que han sometido en siervos. Ocupan el poder todavía estructurado en forma de estados-nación. Controlan ese poder y controlan también los mecanismos incluso para elegir a los gobernantes de esos estados. Es lógico, es natural. En una fase imprescindible en este proceso de toma de poder por parte de estos nuevos señores feudales, porque no hay otra cosa detrás, que todo el mundo se quite de la cabeza todos los discursos de propaganda para confundir de estos mismos señores feudales que transmiten a través de sus medios de comunicación, es decir, de sus nuevos púlpitos, de sus nuevas plazas en las ciudades y en las aldeas, y que lo transmiten precisamente para que el pueblo convertido en plebe, convertido en siervo, no se dé cuenta exactamente de cuál es la espina dorsal de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es algo tan sencillo y tan brutal como un regreso a la Edad Media, al viejo poder de los señores feudales. Pues bien, una vez el Estado en manos de estos señores feudales, a través de personajillos interpuestos de poca categoría desde todos los puntos de vista, ni intelectual, ni moral, ni por supuesto económica, es decir, una serie de personajillos interpuestos que se compran con 4 duros y a los que es muy fácil manejar, pues estos estados, perdida su naturaleza de protección de los derechos y libertades y de la seguridad física y jurídica de los ciudadanos, pues se pueden convertir perfectamente en todo lo contrario, es decir, en unos grandes asesinos. Esto es lo que ha ocurrido en las recientes inundaciones sufridas y que aún se sufren, y en el abandono por parte del Estado de los ciudadanos de Valencia, sin duda alguna. Lo que ha sucedido en Valencia, lo que aún sigue sucediendo en Valencia, no es solamente una cuestión de escándalo político, no es solamente ni simplemente, que ya sería mucho, una cuestión de incompetencia. No, es algo mucho más profundo, mucho más trascendente. Es una especie de luz de alarma que nos dice, cuidado, que aquí lo que está ocurriendo en el trasfondo de todo esto es algo mucho más tenebroso, mucho más siniestro. Porque lo que tenemos que ver aquí, en estos terribles sucesos que aún continúan en Valencia, es por qué el Estado mata. Y al mismo tiempo que nos damos cuenta de que el Estado mata, cuando vemos que el Estado mata, tenemos que preguntarnos también inmediatamente por qué esos crímenes quedan completamente impunes. Bueno, se trata de la Edad Media. No es el Estado de Derecho, no es el derecho romano, no es nada de eso lo que sustenta la vida de estas sociedades antes libres. Ahora lo que sustenta todo esto es la voluntad de esos señores políticos, representantes de los gobernantes feudales que están por encima de ellos y que son los que controlan todo absolutamente. Porque veréis, a los jueces, a la policía, al ejército, a todo esto, no hay que sobornarlo. No hay que ecuacionarlo, no hay que amedrentarlo como tendrían que hacer unas bandas o unos criminales mafiosos. No, es que ahora es el Estado directamente controlado por estos criminales feudales, por estos grandes señores feudales que quieren retornar a ese viejo mundo de inseguridad
y de tiranía, pues les pagan el sueldo. Les pagan el sueldo y además deciden el destino profesional y personal de esos funcionarios y de sus hijos e hijas. Tan sencillo como esto, si no hay que darle muchas vueltas a las cosas. Cuando el Estado mata, tenemos que preguntarnos inmediatamente después, ¿esos crímenes quedarán impunes? Por supuesto, porque el Estado mata no por incompetencia. El Estado mata no ni siquiera por una coyuntural y accidental lucha política entre bandas políticas que intentan por todos los medios conseguir y mantenerse en el poder. No, el Estado mata porque el Estado ha dejado de estar controlado por los ciudadanos. El Estado ha dejado de estar controlado por los ciudadanos y por los representantes de los ciudadanos. Con todas sus dificultades, con todos sus defectos, este sistema inventado o que empezó a crearse en el Renacimiento y que ha tardado 500 años en considerarse, sustentado en el Estado de Derecho y en la democracia, en el control, no en el voto solo, sino en el voto y en el control del poder político por parte de los ciudadanos, pues todo esto se ha venido abajo. Todo esto ya no existe. Y como no existe, pues el instrumento que garantizaba que ese poder político no cometiera excesos y que si cometía ineptitudes o imprudencias fuera a la calle y pagara por su incompetencia, esto ahora mismo ya no existe. Siendo terrible las desgracias personales, materiales, la indefensión a la que están y siguen sometidos los ciudadanos de Valencia, la humillación y el desprecio con el que se les está tratando comparativamente con unas personas que vienen de fuera y entran ilegalmente y que se dedican incluso a saquear como la Edad Media. Si es que es una situación apocalíptica, exactamente como ocurría en la Edad Media, en esa Edad Media y en ese inicio del Renacimiento que dejamos atrás hace unos, como mucho, 300 años. Pues siendo todo esto terrible, lo más trascendente, lo que más debería de preocuparnos es el por qué el Estado mata y por qué estos crímenes quedan impunes. Y el Estado mata y estos crímenes quedan impunes porque la Edad Media ha regresado. Porque los señores feudales, disfrazados ahora de grandes empresarios, de grandes corporaciones, de grandes poderes financieros, de grandes fondos de inversión, han acabado con el Estado moderno. Y el Estado se ha convertido ¿en qué? En un siervo, a su vez, de estos señores. En un sicario. Sí, en un sicario. Contemplad todas las escenas que estamos viendo a través de las redes sociales, gracias a que un reducido grupo de personas desde la clandestinidad, o prácticamente desde la clandestinidad, exponiéndose a las consecuencias, a las represalias de ese poder de esos señores feudales, que se filtran a través de todos los antiguos mecanismos de seguridad jurídica para desvirtuarlo y poder aplicar sus vendetas y su régimen de terror, pues contemplar estas imágenes como si estuvierais viendo una especie de revival, una especie de, representación del mundo medieval. Y veréis cómo están todos los elementos de terrible atraso, de terrible inhumanidad ahí presentes, pero también esos aspectos que hacen a la humanidad grande. El de personas normales y sencillas ayudándose unos a otros. El del pueblo, el de los siervos, tratando de sobrevivir, cogidos de la mano, frente al Estado que mata, al Estado asesino. Frente a los viejos y terribles y tenebrosos señores feudales que han regresado con nuevos nombres y nuevas vestimentas. Contemplad en vivo y en directo hacia dónde quieren llevarnos y qué quieren hacer con nosotros. Y recordad que no son ninguna de esas instancias superpoderosas, casi sobrenaturales, escondidas, diabólicas, elitistas. Son simplemente los viejos señores medievales.
son simplemente esa minoría, que no élite, más abyecta que la humanidad ha creado nunca.